Ok, muy buenos días. Buenos días a todos. Le damos gracias a Dios que nos permite este tiempo y este privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos y también de reunirnos. Y le pedimos a Dios que Dios sea el que nos edifique, Dios sea el que nos enseñe a través de su palabra, y que nosotros tengamos un corazón dispuesto y realmente se cumpla la voluntad del Señor, que nuestro deseo es venir a adorar al Señor aquí en este lugar. Y vamos a orar precisamente delante de la presencia de Dios. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y que esa sea realmente una realidad en nosotros. Vengamos no por nadie, no por otra ocasión ni por otra causa, sino más bien por la causa de Dios y por Dios precisamente. Vamos a pedirle a Dios que Dios esté entre nosotros. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la vida que tú concedes a cada persona. Te damos muchas gracias, Señor, por la luz, por la revelación de tu palabra. Padre, porque a través de Jesucristo, tu Hijo, Señor, nos trajiste vida, nos trajiste esperanza, Padre bendito, y nos has mostrado nuestra condición. Realmente batallamos porque también así lo entendemos, hay una oposición de la carne. Sin embargo, a través de la vida de Jesucristo nos has prometido victoria sobre todas las cosas, porque Jesucristo es victorioso, es vencedor, es Dios, es el Hijo de Dios. Y Padre, queremos pedirte en esta mañana que tú nos alumbres, que tú nos des entendimiento para vivir conforme a tu palabra, para conocerte, para entenderte, para adorarte, no solamente para mencionarte con nuestra boca, sino también nos des la capacidad de vivir como tú quieres para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, gracias. Hermanos, podamos abrir nuestra Biblia en Juan 8:12. En Juan 8:12, solamente voy a tratar de exponer este verso, el verso 12, de lo que Jesús habló al respecto de sí mismo. Y bueno, no solamente es la primera frase, ya varias frases que los estudiosos han nombrado como los 7 yo soy. Definitivamente hay muchas frases importantes. Las palabras de Jesús nos dejan con la boca abierta, pensando, meditando, reflexionando acerca de la eternidad, acerca de la persona de Jesús, acerca de ese ser extraordinario que vino aquí a la tierra, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, nos declaró la verdad, a través de su muerte trajo vida a nosotros. Y hablando de su misma persona, dando a entender: yo soy Dios, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cosas tremendamente profundas, no solamente en unas frases, en todas las palabras del Señor Jesús. Y en una de ellas es esta, la que está en Juan 8:12, dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo vamos a repetir. Otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a hablar un poquito en el contexto. Entendemos que el contexto de esta frase es cuando el Señor Jesucristo estaba en el templo. Ya anteriormente había expresado que Él era el agua de la vida, y también en ese momento voy a leer algo, lo que algunos comentaristas dicen al respecto. Dice de la siguiente manera: dice, en el templo estaba el atrio de las mujeres, que estaba rodeado de unas galerías anchas, aptas para albergar gran número de espectadores.
En el centro se colocaban 4 candelabros inmensos. Cuando caía la tarde los encendían y se decía que lanzaban tal resplandor que iluminaban los patios de toda Jerusalén. Desde entonces hasta el canto del gallo de la mañana siguiente, los más grandes y más sabios y más santos de Israel danzaban delante del Señor y cantaban salmos de gozo y de alabanza mientras la multitud los miraba. Y en ese momento, cuando se encendían esos candelabros y que iluminaban todo el templo, precisamente recordemos que en aquel tiempo no existía la corriente eléctrica como nosotros la usamos. Sin embargo, ellos en el templo utilizaban esos candelabros y daban una luz en ese momento tan inmensa o tan grande que, bueno, alumbraba todo el templo. Y es precisamente donde muchas personas piensan que Jesús dijo esas palabras, dice, que Él era la luz del mundo. Dijo, yo soy, otra vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, continúo con lo que estaba leyendo. Dice, ¿habéis visto que el resplandor de la iluminación del templo rasga las tinieblas de la noche? Yo soy la luz del mundo, y para todos los que me sigan habrá luz, no solo una noche maravillosa, sino a lo largo de todo el camino de la vida. La luz del templo es muy brillante, pero al final parpadea y muere. Yo soy la luz que dura para siempre. Entonces, en esta parte Jesús habla de palabras trascendentales totalmente. Palabras que no las podía hablar un hombre, no se pueden referirse que eran palabras solamente humanas, sino más bien Él se está identificando como el autor de la vida, se está identificando como el pan, se está identificando como el agua, se está identificando como el camino, la verdad y la vida, se está identificando como la puerta, como el buen pastor. En otras palabras, todas esas referencias que Jesús habla en Juan están indicando al mismo Padre, y no solamente en esas referencias. Tenemos muchos testimonios, muchas palabras en la Escritura donde nos dan referencia. Incluso cuando al Señor Jesús le preguntan, dice, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis conocido. Y entonces, realmente nos dan a entender que Jesús, el Hijo de Dios, es el Dios hecho carne, el Dios todo suficiente, el Dios único, el Dios verdadero, es la manifestación encarnada de Dios. En su misericordia Dios lo envía, Jesús viene para que nosotros conozcamos la verdad, para que nosotros no solamente conozcamos la verdad, sino vivamos en la verdad, y en esa misericordia y compasión de nosotros podamos vivir por la verdad. Y entonces, para eso yo quiero mencionar un cuento que me pareció muy interesante en algún tiempo cuando lo vi. Sin embargo, es un cuento muy popular, es un cuento hindú que habla acerca, hay muchas variantes, se refieren al elefante y los 3 ciegos, el elefante y los 5 ciegos, el elefante y los 6 ciegos. Y bueno, en diferentes versiones lo presentan o lo podemos encontrar en libros de texto, en línea, etcétera, pero hablan de que al fin y al cabo había algunos ciegos, 5 ciegos, otros dicen 6 ciegos, otros dicen que había 3 ciegos, y de tal manera que ellos no sabían que era un elefante. De repente, en algún momento, ellos tienen la oportunidad, cuando se les anuncia que por ahí va a llegar un elefante. Entonces, los ciegos, emocionados porque sí habían escuchado de un elefante, sin embargo ellos no lo habían palpado. Cuando ellos tienen la oportunidad de palpar al elefante, porque llega el elefante, lo traen, etcétera, de acuerdo a las diferentes versiones, entonces alguno de esos ciegos dice, bueno, yo quiero ver al elefante, ¿cómo es un elefante? Y entonces cuando uno de esos ciegos toca el elefante, toca la parte de su estómago, vamos a decirlo así, su panza,
Y entonces dice, bueno, para mí el elefante es una pared reseca. Y entonces inmediatamente el otro ciego le responde diciendo, no es cierto, no tiene nada que ver con una pared. El que está tocando las patas dice, el elefante es como una columna redonda. Eso es un elefante. Más sin embargo, otro de los ciegos les dice, ustedes no saben nada al respecto del elefante. El elefante es como una espada. Y ese ciego estaba agarrando uno de los colmillos del elefante. Sin embargo, otro de los ciegos que estaba tocando la cola, les dijo a los demás, ustedes no saben al respecto. El elefante es como una serpiente. Y así, cada uno de los ciegos iba dando su punto de vista, su propio parecer de lo que él pensaba, lo que era un elefante. Y esa es la realidad. Que nosotros, sin Dios, sin la revelación de Jesucristo, de la verdad, tenemos nuestros propios puntos de vista, nuestras propias concepciones, nuestros propios conceptos, nuestras propias definiciones, particularmente como nosotros pensamos y como nosotros creemos y como nosotros hemos vivido. Y principalmente, y no solamente de Dios, sino con respecto a toda la vida. Y es eso, y es parte de lo que yo quisiera explicar, que realmente que cuando nosotros estamos sin el Señor Jesucristo, cada uno vive y cada uno da y cada uno habla con respecto a la vida. Por ejemplo, en el caso de Dios, la palabra y el Señor Jesucristo nos hablan realmente cómo es Dios, quién es Dios, cómo es su carácter, qué le agrada a Él, de qué le desagrada, etcétera, y entre otras cosas. Sin embargo, nosotros podemos tener un concepto muy particular de lo que es Dios. Nosotros podemos decir, bueno, Dios es muy bueno, Dios nos va a perdonar al final de cuentas, tal vez si existe el cielo, tal vez el infierno, pues también existirá el purgatorio y otras ideas que nosotros tenemos, no solamente al concepto de Dios, también al concepto de la adoración a Dios. Algunos pensamos que adorar a Dios es congregarnos, algunas personas pudieran pensar, es llevar una vela, es hacer una peregrinación, es hacer una fiesta en memoria de Dios, etcétera. Y uno pudiera pensar que eso es adoración a Dios en el tiempo de Jesús. Algunos pensarían que realmente el que estaría más allegado a Dios es aquella persona que por su linaje, por sus capacidades, por lo que él tenía, podía acercarse más a Dios. Sin embargo, a través de la luz de Jesús, a través de sus palabras, a través de toda la realidad que Jesús habló, se caen todos los velos, se cae toda la oscuridad, se caen todos los falsos conceptos que nosotros tenemos y se da a manifestar la luz que revela la realidad, toda la realidad. No solamente en el aspecto de la adoración, bueno, como hace rato lo comentaba, pudiéramos pensar, bueno, es que vamos a adorar a Dios con el solo hecho de cantar. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, cuando hablaba con la mujer samaritana, le decía a la mujer samaritana, bueno, ustedes adoran en este lugar, nosotros adoramos de esta manera. Y bueno, nosotros usamos velo, nosotros nos separamos unos de este lado, otros del otro lado, nosotros hacemos de esta manera. Sin embargo, el Señor Jesucristo les responde, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, en otras palabras, que esa adoración no se circunscribe a lo que yo tengo externamente de indumentaria, que si traigo un tefilín, que si traigo mi kipú, que si traigo otras cosas, sino la verdadera adoración, como bien menciona la Escritura, proviene del corazón. Esa adoración que nos lleva no solamente a cantar, sino más bien a rendirnos delante de Dios en donde quiera que nosotros estamos, ya sea en nuestra casa, a tenerlo en cuenta, a tenerlo presente,
nos lleva a reconsiderar nuestros caminos, nos lleva a reflexionar de nuestras palabras, nos lleva a cuestionar nuestros hechos, nuestra vida, nos lleva a ver si el camino en el cual nosotros andamos realmente es el correcto delante de Dios, si nuestras palabras, si nuestras actitudes, si nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos es realmente agradable a Dios. Y por lo tanto, porque la Escritura lo dice, nosotros a través de esa luz y a través de esa verdad vivimos para gloria, para reverencia y para honra de Dios. Realmente, la Escritura dice, por ejemplo, en aquel tiempo, cuando el Señor Jesús explica, dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y deja tu ofrenda primero, o sea, guarda tu ofrenda y después arregla la situación y vas. Arregla primero las cosas con quien tienes que arreglarlas y después preséntate delante de Dios. Y esa es una realidad. Y eso es algo. Sin embargo, la religión o cualquier vida que quiera hacer su propia religión, que precisamente viene siendo una religión esa, en la cual nosotros decidimos, en la cual nosotros establecemos, pero bien entendemos a través de la Escritura que cuando Dios habla en los primeros 5 libros, Dios se manifiesta al pueblo, Dios habla y Dios dice así va a ser esto, así va a ser el otro, así va a ser esto, y da detalle de todas las cosas. Es Dios hablando y el hombre se somete a la voluntad de Dios, no es al revés. Y en algún momento dado nosotros cambiamos las cosas. Si me conviene, lo hago. Si no me conviene, no lo hago. Si me cuesta mucho esfuerzo, tal vez lo haga. Pero si no es de mucho esfuerzo, no lo hago. Sí lo hago. Y entonces Dios empieza quedando como, no es adorado, no es honrado, no es glorificado. Y realmente Dios es aquella persona en la cual que el creador de los cielos y la tierra, el Señor de la gloria, el cual está manifestando su voluntad, el cual está manifestando su palabra, el cual nos está revelando todas las cosas. Y como bien dice en este pasaje, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y bueno, y muchos de nosotros quisiéramos tener la luz de la vida, quisiéramos tener esa bendición de Dios. Sin embargo, la bendición de Dios se encuentra precisamente buscando a Dios, primeramente no por interés, sino más bien sometiendo nuestras vidas a Dios, buscando a Dios de todo corazón. Tendremos claridad al respecto, porque sí es cierto, tenemos muchas cosas que tal vez nos están preocupando, tenemos muchas cosas que tal vez nos tienen consternados, cualquier situación, ya sea la economía, la salud, problemas familiares. Sin embargo, Jesucristo ha prometido, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso entendemos que el mundo está en oscuridad. El mundo está en oscuridad. Solamente podemos ver en la antigüedad, bueno, nos recomendaron un libro ya hace mucho tiempo, el hermano Alejandro, acerca de qué si Jesús no hubiera nacido. Y entonces se habla en ese libro del efecto de la venida del Señor Jesús y todos los efectos que tuvo, que tuvo el cristianismo en todas las áreas de la vida. Desde la educación, la cultura, el gobierno, el respeto a la vida, el valor a las mujeres, el valor a los ancianos y todas esas cosas. ¿Por qué? Y en ese mismo libro habla de la oscuridad que vive este mundo. Sin embargo, muchas de las personas disfrutando de las bendiciones de Dios, disfrutando de los efectos de lo que Cristo hizo, viven en un mundo protestando en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros nos volvemos un poquito atrás en el tiempo antiguo, la mujer no tenía el valor que ahorita se le da a la mujer. Los niños tampoco. En Roma se dice que
los niños, los padres, los paterfamilias tenían tenían la facultad de decir si el hijo que había nacido, si les parecía o no, tenían la voluntad de decir si vive o no vive. Y no era crimen. Los niños eran abandonados en los bosques. Si algún niño estaba enfermo, tenía un defecto, eran abandonados en los bosques. ¿Para qué? Para que las fieras del campo, cualquier otro loco que estuviera por allí, hiciera uso como de ellos. Sin embargo, después de la venida del Señor Jesucristo, viene la luz y trae bendición, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestra forma de vivir, alumbra nuestra forma de ser en todos los aspectos de la vida, como bien se ilustra también con respecto a las mujeres hindú, que cuando moría su esposo se le tomaba como buena mujer aquella que decidía también morirse en la pira funeraria. En otras palabras, cuando el hombre era incinerado allí, la mujer tenía que quemarse viva también en ese momento. Y eso era un acto de que, bueno, es una buena mujer porque quiere seguir a su esposo a donde quiera que vaya. Todo eso habla de las tinieblas. Todo eso habla del punto de las tinieblas que gobiernan a una mente, a una persona, cuando la luz del Evangelio no ha llegado a su mente, y cuando esa luz del Evangelio no ha penetrado en su corazón. El hombre es capaz de hacer muchas cosas. Y hasta el momento, esa luz del Evangelio tiene que penetrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en muchos lugares y en muchas personas y en muchas áreas, esa luz, no que no brille, sino que así como dice la Escritura, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Muchos de los presentes y muchas personas están deteniendo o están impidiendo, sin embargo, la luz de Cristo va a brillar siempre. Pero en sus propias vidas impiden que la luz avance en su matrimonio, en su familia, con respecto a la educación de sus hijos, ya sea académica, ya sea espiritual, ya sea moral. Mientras que Jesús está diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, el que me sigue. Entonces, Jesucristo mismo vino a manifestar y vino a revelar la luz, la verdad. Cuando la luz llega a un lugar oscuro, se manifiesta la realidad que es la verdad. Y precisamente primero con respecto a la verdad de Dios. Si nosotros nos regresamos un poco al tiempo de Jesús, como ya lo había dicho antes, algunas personas tenían su propio concepto de adoración. Y así nosotros podemos tener nuestro propio concepto de adoración. También en la luz que el Señor Jesús ha traído, nos habla acerca de la conducta del hombre. Nos habla acerca de la vida y conducta del hombre cuando está sin Cristo. Nos habla también de esa luz, del carácter que cada uno debemos de tener. Por ejemplo, en Mateo 5, de las bienaventuranzas. También la palabra del Señor nos habla acerca del pasado, del presente y del futuro. ¿Quién nos hizo? ¿Para qué fuimos creados? ¿Y cuál va a ser nuestro destino también? La Biblia nos revela acerca de la recompensa de los justos y el castigo de los impíos. También, claramente Jesús habló al respecto. La palabra del Señor nos revela acerca de la realidad como familia que tenemos que vivir, incluso en la familia de la fe que tenemos. Algún autor decía en algún momento, diciendo, algunas veces nos unimos a una iglesia, pero la verdad es que no tenemos que unirnos a una iglesia, nos sometemos a una iglesia. Y ese autor, hablando en un título del libro de membresía, habla de lo común que es ahorita, de que cada una de las personas puede asistir a un lugar, puede asistir a otro lugar,
se va a otro lugar, está 3 meses, está 6 meses, está etcétera, o entre otras cosas, escucha, y bueno, y eso es algo común. Sin embargo, solamente se une, pero no se somete a la iglesia, que eso es muy diferente. En otras palabras, yo asisto, yo llego, yo escucho la palabra de Dios, yo hago esto, etcétera, pero no me someto a lo que dicen los hermanos. No me someto a los pastores, no me someto a los ancianos, no hago lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo quiero, eso es algo cómodo para mí. Realmente, sin embargo, también ese mismo autor decía, no puede ser que tú ames a Cristo, pero aborrezcas a su iglesia, a su familia. ¿Puede ser así? Puede ser así. Podemos decir, hermano, es que amamos a Dios. Nuestro deseo es glorificar al Señor. Nuestro deseo es alabar a Dios. Nuestro deseo es que Dios, que Dios sea todo en nosotros. Pero por otro lado, el amor a la familia, el amor a la iglesia, el estar en la iglesia, ya no se puede. Entonces, no puedo, entonces no podemos amar a Dios y aborrecer a su familia. No podemos amar a Dios y decirle, no quiero yo estar con la familia. ¿Por qué? Porque, o sea, es Dios y también su familia. Y entonces, en todos estos conceptos, Jesucristo nos da la luz. Y en un momento dado nosotros, ¿por qué no podemos saber la luz? Pues porque no buscamos la verdad en las Escrituras. ¿Y por qué no nos moldea la palabra del Señor? Porque no estamos escudriñando la palabra del Señor y ese escrutinio de la palabra del Señor no nos está transformando y no nos lleva de gloria en gloria, no nos lleva de un estado a otro estado en crecimiento, y que realmente es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y sin embargo, esto es algo que nosotros necesitamos para que la luz del Evangelio y la palabra de Dios sea en nosotros y nosotros podamos tener la luz de la vida y no vivamos en oscuridad, no vivamos en muerte, no vivamos en zozobra, no vivamos en penurias, no vivamos como en consternación, no vivamos en la duda, sabiendo, esto será, esto no será. Y entendemos claramente que cuando Dios llega a una persona, dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y que no hay ningunas tinieblas en Él porque Dios es amor. Entonces el amor de Dios empieza a manifestarse. El amor de Dios, el amor por su palabra, el amor por la piedad, el amor por la fe, el amor por lo que es todo lo que representa, por todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, en donde hay virtud alguna, y es precisamente donde cada uno de nosotros tenemos que caminar, que tenemos que correr, que tenemos que abundar para que la luz del Señor, para que la gracia del Señor nos dé esa revelación y ese entendimiento y nosotros podamos vivir de esa manera que Dios quiere, de una manera santa, justa y recta, como Dios le agrada. Entonces, Jesús es la luz, no la luz, una velita o un cirio que se prende allá y que bueno, lo vamos a aprender en memoria de fulano de tal. Si no es la luz, no la luz con respecto a la adoración en un lugar de 4 paredes. Jesucristo es la luz completa que alumbra a todo hombre en toda la manera y toda la manera más amplia de vivir. En ese momento, cuando Jesucristo estaba enfrente de Poncio Pilato, le preguntó, le hizo unas preguntas, pero entre esas preguntas salió al punto: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad de todas las verdades. Jesús es la luz que ilumina, la luz no solamente que ilumina este lugar o que nos está dirigiendo a la adoración en un templo, en un lugar, no, sino Él es el Dios eterno, el Dios que se revela, el Dios que hizo todas las cosas y que nos está revelando y manifestando cómo debe ser todo. La Escritura dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, en todo.
todas las cosas que son útiles para la vida y la piedad. ¿Usted quiere saber cómo debe vivir un hombre con su familia, con su esposo? Vaya a la Escritura. Usted debe saber cómo debe ser el carácter de una mujer. Vaya a la Escritura. Usted necesita saber cómo debe ser la conducta de un hijo. Vaya a la Escritura. Usted necesita saber qué es la voluntad de Dios para su propia vida, independientemente de la condición, estado social, civil, etcétera. Vaya a la Escritura. La Escritura en Jesús encontramos la luz completa, la luz amplia, la revelación de todas las cosas, el pasado de nosotros, nuestro presente, nuestro futuro, el cielo, el infierno, todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Entonces, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y es la manifestación misma del carácter de Dios, la revelación de la verdad, la persona de Jesucristo. Y luego dice en esta parte: el que me sigue, el que me sigue. Y aquí es importante, porque algunas personas podamos tener el concepto de, bueno, yo ya hice una profesión de fe, en un momento de emoción, yo ya entregué mi vida a Cristo. Sin embargo, a través de ese momento de emoción no se ven frutos, no se ve un seguimiento, y realmente lo que la palabra del Señor nos muestra es: ¿nos entregamos todo al Señor o no nos entregamos todo al Señor? O sea, es completo. No podemos darle a Dios solamente algo de tiempo, o algunas tardes libres, o algunas mañanas que nosotros tengamos, sino realmente el llamado de Dios para seguirle es un llamado completo, es un llamado total, es un llamado de entregar nuestras vidas a Dios, no solamente un cachito, no solamente algunos de nuestros recursos, no solamente algo de nuestro dinero que nosotros ganamos, sino es total, completo. Y vamos a leerlo, dice así: el que me sigue implica un discipulado, implica una sumisión, implica una obediencia. Tenemos que recordar que el cristianismo en su esencia no es un credo o una teología solamente, sino una relación personal desarrollada como el estilo de vida del discípulo. Voy a leer un comentario de William Barclay al respecto del que me sigue. Esa palabra dice, son 5 aspectos que él está mencionando, haciendo referencia a que nosotros sigamos a Jesús. Dice, número 1, se usa a menudo del soldado que sigue a su capitán. En las largas marchas, a las batallas o en las campañas en tierras extrañas, el soldado sigue a su capitán a donde le dirija. Número 2, se usa a menudo de un esclavo que acompaña a su amo. Donde quiera que vaya el amo, el esclavo está a su servicio, siempre dispuesto a salir al paso de cualquier necesidad o a cumplir cualquier tarea que le encomiende. Está totalmente a disposición de su amo. El cristiano es un esclavo cuya felicidad consiste en estar siempre al servicio de Cristo. Número 3. Se usa a menudo de aceptar el parecer de un sabio consejero. Cuando estamos indecisos, acudimos a un experto en la materia, y si somos sensatos, seguiremos el consejo que nos da. El cristiano encamina su vida y su conducta de acuerdo con el consejo de Cristo. Número 4. Se usa a menudo de prestar obediencia a las leyes del municipio o del estado. Si hemos de ser miembros útiles de una sociedad o ciudadanos de un estado, tendremos que estar de acuerdo con cumplir sus leyes. El cristiano, como ciudadano del reino del cielo, acepta la ley del reino y de Cristo como la que gobierna
su vida. Número 5, se usa a menudo de seguir el razonamiento de un maestro o el argumento de una obra literaria o de lo que está diciendo alguien. Preguntamos a veces a los que nos están escuchando, ¿me sigues? El cristiano atiende a las enseñanzas de Jesús y las escucha con atención para no perderse nada. Recibe su mensaje en su mente y lo entiende, recibe sus palabras en la memoria y las guarda y las conserva en el corazón y las vive. Ser seguidores de Cristo es entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a la obediencia del Maestro, y entrar en su seguimiento es empezar a caminar en la luz. Esos 5 aspectos habla William Barclay en su comentario. ¿Y por qué se me hizo pertinente hablarlo? Porque en estos tiempos podemos seguirle a Jesús de lejos. Podemos seguirle de lejos. Podemos seguirle remotamente. Podemos seguirle distanciando nuestros pasos realmente del Maestro. Podemos seguirle midiendo nuestros pasos. Sin embargo, la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús para los que le siguen es entregar vida, alma y cuerpo a su servicio. No solamente en teoría, es una realidad. Es una realidad. Vamos a leer algunos pasajes. Una vez que leímos este comentario de William Barclay, vamos a leer Juan 8:31. Quiero decirles con esto que el creer en Jesús es recibir su voluntad y hacer lo que realmente Él quiere. En algún momento podemos escuchar algunas expresiones después de una conferencia, después de alguna plática. ¿Qué tal te pareció? Es bonito. Me gusta ese lugar. ¿Por qué? Porque habla muy bonito. Me congrego porque me siento bien, me siento cómodo. Y en parte, claro, no nos podemos sentir cómodos. Eso no es un problema, sino más bien me refiero a que esas palabras que se están escuchando, las palabras de Jesús, las palabras que el hombre escucha, no las atesora en su corazón, no se apropia de ellas, no las hace un baluarte, no las hace una verdad, no las hace un modelo de vida, no las hace un estatuto, un fundamento grande en su vida que pueda continuar. Sin embargo, están siendo admiradas, pero no puestas por obra. Están siendo tenidas como algo sublime. Sin embargo, eso no llega a penetrar en el corazón del hombre, ni a proceder conforme a la voluntad de Dios, en la cual nosotros tenemos vida. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:51, un poquito más adelante: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Más adelante en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es mis ovejas oyen mi voz y cada una anda dispersa haciendo lo que le parece, sino más bien escuchan la voz y le siguen. Vamos a leer Juan 12:24. Dice de la siguiente manera:
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en ese momento donde Él ya estaba a punto de ser crucificado. Él mismo cumplió esa parte al momento de su muerte, llevó mucho fruto, fruto para vida eterna, el cual somos muchos de nosotros, en los cuales nos ha dado vida, en los cuales también entendemos el mensaje en esta parte, porque bueno, el llamado aquí también es a morir a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos. Y eso es, y luego dice en el verso 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y en algún momento no queremos morir a nosotros mismos. ¿Por qué no se lleva fruto en un matrimonio? ¿Por qué las discordias? ¿Por qué las peleas constantes? ¿Por qué las difíciles situaciones, exigencias o los celos amargos? ¿Por qué? ¿Por qué es esa situación? Dice la Escritura, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Queda solo. Porque también en algún momento dado nosotros no tenemos fruto. Porque no hemos muerto a nosotros mismos. Porque no hemos muerto, no morimos a nuestros intereses. No morimos a nuestras metas. No morimos a nuestros objetivos muy particulares. No morimos a lo que nosotros queremos de este mundo. Y tal vez estamos buscando la gloria de este mundo. Como bien lo dice Santiago. Queremos alcanzar. Queremos lograr esto. Cuando nuestra mirada está separada del Señor Jesucristo. Y es por eso que la instrucción familiar como padre a hijo es nula, es escasa. No hay palabra de Dios que abunde en esos hogares. Y es por eso también que una vez que se persiguen todas esas cosas, la verdad de Dios no florece en aquellos hogares. ¿Por qué? Porque se están persiguiendo intereses muy particulares. Muy particulares. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Sin embargo, para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el mayor interés es que Jesucristo sea glorificado, que Jesucristo sea honrado, y hemos decidido morir a nosotros mismos para que también pueda haber un fruto. Es una entrega total. Lucas 14:33, vamos a ir por allá. Creo que no es Lucas, ¿va? Ok. Sí, sí. Sí, Lucas 14:33. Ok, lo vamos a leer un poquito más anteriormente. Dice
desde el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Termino con este verso 33. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, el llamado es claro, el llamado de Dios para nuestras vidas. El llamado no es parcial, el llamado no es momentáneo, el llamado no es de un ratito, el llamado, como bien lo dice, el llamado es total, es toda nuestra vida. No le guardamos nada al Señor, no le ofrecemos una parte al Señor y nosotros retenemos otra parte. El llamado es todo. Toda nuestra vida, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, de tal manera que es en esa voluntad del Señor y en ese discipulado precisamente que Dios quiere que tengamos para con Jesús, que nosotros sigamos a Jesús, podamos nosotros tener vida. Es total, no es parcial. Y luego dice: no andará en tinieblas, en la última parte de este verso, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay una parte en Proverbios que dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. Y realmente esa luz, la luz de Jesús, la luz que Dios promete, nos va a alumbrar, porque va a haber muchas luces las cuales se van a apagar. Cualquier tipo de luz a la luz del Señor Jesucristo va a palidecer. Hay otra parte de la Escritura, dice: y este Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. No tenemos por qué desconfiar. No tenemos por qué nosotros temer. No tenemos en ninguna manera nosotros por qué dudar de la buena voluntad del Señor, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, siendo que su luz es una luz perfecta, siendo que su luz es una luz completa, siendo que su luz es una luz eterna, siendo que su luz nunca se va a apagar. Su consejo es infalible, no se equivoca. Su verdad es eterna, es absolutamente eterna. Su consejo es un consejo excelente, es divino, es eterno también. ¿Por qué razón nosotros no deberíamos de seguirle? ¿Por qué razón nosotros no deberíamos de andar a la luz en vez de andar a la luz de nuestros propios de nuestro propio entendimiento? Porque es cierto, y como lo dice este último pasaje, nosotros podemos tener nuestra propia luz, nosotros podemos tener nuestro propio concepto, nosotros podemos tener nuestro propio punto de vista. Sin embargo, el que cree en el Señor Jesucristo nunca verá muerte. Vamos a leer Isaías 50 en el verso 10.
Dice así, de la siguiente manera. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Dice el verso 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Son los fuegos propios, los fuegos particulares, las formas de pensar, los puntos de vista muy personales, lo que uno quiere, lo que uno entiende en sí mismo, lejos de Dios. Y luego dice, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. O sea, anda a la propia voluntad tuya, ande al propio sentido común de cada quien, ande al punto de vista muy particular, a la cosmovisión que cada quien tiene. Dice, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Jesús es la luz. Jesús es la luz y no hay ningunas tinieblas en él. Quiero decirle que la persona de Jesús, y la persona de Jesús es precisamente el mismo Dios, el cual su Espíritu está en medio de nosotros, el cual Dios se manifiesta a cada uno de los que tienen un corazón sensible, un corazón humilde, y en el cual nosotros vamos a tener paz, en el cual nosotros vamos a tener confianza, en el cual nosotros vamos a tener seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer caso a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir a Jesús, a la persona de Jesús. Y cuando decimos a la persona de Jesús, no nos referimos a un modelo religioso, a un asunto de que, bueno, entonces voy a venir más constantemente a la reunión, está bien. Sino cuando decimos que usted se vuelva a Dios, así como lo dice la Escritura, deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Y pareciera ser que llegamos hasta un punto, dice, deje el impío sus caminos y el hombre necio sus pensamientos y sus pensamientos, y nos quedamos ahí. Si es que ya quiero empezar a hacer lo bueno. Y entonces algunas veces empezamos en una caminata en la cual, y es erróneamente, por nosotros mismos, separados de Dios, queremos hacer para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestro carácter, para mejorar las cosas que nosotros hicimos mal, para mejorar todo. Pero dice la Escritura, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonarle. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es la piedra angular, el punto medular y el asunto que muchas personas olvidan de ir a Él. Y entonces empiezan a regular o a moldear su vida por sí mismos y en sus propias fuerzas y en su propio entendimiento o en su propio concepto o en su propio consejo, ¿sí? Porque la palabra les empieza a alumbrar y eso es bueno. Cuando la palabra del Señor nos empieza a alumbrar, nos estamos dando cuenta de cómo está nuestra vida, de qué pecados, de cómo está la suciedad de lo que nosotros hemos hecho, y está bien. Sin embargo, el llamado de Dios es volvernos a Dios. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. O sea, es la persona de Dios, es la persona de Jesús, es Dios mismo el cual se manifiesta a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es que lejos de Dios y lejos de Jesús, como lo dice la Escritura en Juan 15, sin mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado.
O sea, no podemos llevar fruto separados de Jesús. Y como bien dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. La pregunta es, ¿usted está readaptando su vida conforme a sus fuerzas, conforme a su punto de vista? ¿O usted se ha dado cuenta de su condición? ¿Ha visto a Jesús? ¿Ha ido a Él para perdón de sus pecados? Y Él mismo está poniendo en su vida el querer como el hacer. Y a través de Jesucristo, su vida está siendo transformada, su vida está siendo renovada. En su vida Dios le está poniendo el deseo de apartarse del pecado, de apartarse de todo mal. ¿O usted está viviendo una vida en sus propias fuerzas? Y es que es Jesús, la persona de Jesús, y es en Él en el cual nosotros tendremos luz en este tiempo de oscuridad. En este tiempo de oscuridad, donde muchas voces se están levantando. ¿Cuándo hay oscuridad? La luz llega cuando mucha gente le llama a lo bueno, le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Es un tiempo de confusión. Cuando las personas no pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuando las personas no saben diferenciar entre lo que está bien y entre lo que no está bien. Cuando una sociedad acepta todo lo que se promueve a través de las redes sociales, la radio, la televisión y cualquier cosa lo acepta, todo está bien, lo están pasando allá, está bien. Es un punto de oscuridad donde las tinieblas se están manifestando. Sin embargo, dice la Escritura que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, es la verdad de las cosas, la verdad absoluta de las cosas. Lo que nos promueve allá, la verdad absoluta de las cosas, lo que es, lo que debe ser, lo que Dios demanda, lo que Dios pide, lo que es justo, lo que es recto, lo que es agradable delante de Dios, lo que es bueno, lo que es provechoso y lo que es para vida eterna. También debemos entender, y por otro lado, que sí, tenemos una resistencia de la carne, que bien dice la Escritura que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y es el llamado de Dios, que llega un momento, una mañana en la cual no queremos orar. En la carne dice no, la Escritura dice la carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto, y que a veces nos da sueño. Sin embargo, he visto a algunos hermanos que se levantan, se sobreponen y dicen, aquí estamos, aquí estamos. Esto debe ser importante, esto es importante. Debemos de entenderlo. Pero también por otro lado, que si la luz, dice la Escritura, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Que Dios nos libre de que la mentalidad del mundo, como bien Dios nos advierte en Romanos 12, cuando nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. O sea, nosotros no podemos tener buenas ideas. Nuestras ideas pueden ser muy fantásticas, muy excelentes, nuestras propias ideas. Esto va a funcionar, esto es genial, esto es maravilloso. ¿Es el consejo de Dios? Pero espérame tantito, esto va a funcionar. ¿Esto está de acuerdo a los planes de Dios? Un momento, esto está bien, no hay nada malo. ¿Lo consultaste con Dios? Esto va a funcionar. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la oscuridad que está abundando en este mundo? La oscuridad que está abundando en este mundo
Júntate, no te cases, todo el mundo lo hace. Y desde ese punto hasta las nuevas ideologías que se están transmitiendo en diferentes grados. Y lo más, ¿cómo podemos decirlo? Lo que no, que a veces nos asombra, no tanto eso, sino que los que nos debemos de dar cuenta. No estamos advirtiendo, no estamos atalayando, no estamos dándonos cuenta que eso es algo que va en contra de la verdad, que va en contra de las Escrituras, que va en contra de la palabra del Señor, y que nosotros debemos de estar renovando nuestra mente, que nosotros no podemos participar de esas cosas, que nosotros tenemos un llamado, un estándar de conducta más elevado, la palabra del Señor, que es infalible, que no falla, que es eterna, y que su consejo durará para siempre. Es la verdad, la luz que nos va a alumbrar siempre, en cualquier lugar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué no es lámpara a nuestros pies su palabra? Porque tal vez está guardada. Porque tal vez no nos estamos apropiando de la verdad. Y esa verdad no está siendo puesta en práctica. Entonces, en Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros vamos a tener luz, nosotros vamos a tener vida. Vamos a terminar haciendo una oración. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos enmendar nuestros pasos conforme a la verdad del Señor. También que Dios nos dé entendimiento para poder percibir las cosas conforme a la luz de la verdad en nuestra vida, en las decisiones que hemos tomado, en las decisiones que estamos tomando.